Buenos días a nuestro auditorio en todo el país. Iniciamos en este momento el programa Punto de Vista con un tema de interés para usted. Precisamente hoy vamos a conversar sobre la salud en Guatemala, si es curativa y no preventiva, y para el efecto pues tenemos ya a nuestro invitado la mañana de hoy, al experto en temas de salud, analista en el área de salud precisamente del INMUSAC, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me refiero al doctor Adrián Chávez. Doctor, es usted bienvenido como siempre, qué gusto en saludarlo, lo escuchan en todo el país. Estimado Carlos, estimada audiencia, muchísimas gracias por este espacio en el cual estoy seguro que podamos tener una hora de bastante información y poder compartir muchas de las ideas que se tienen en relación al tema que a todos nos interesa, que es el tema de salud en nuestro país. Es un tema vital, doctor Chávez, tomando en consideración que en cada uno de los diagnósticos y estudios que hacen organismos internacionales en el tema de salud da pena y preocupa que muchos miles de guatemaltecos sigan muriendo por enfermedades que en países más desarrollados han sido erradicadas desde hace muchos años. En ese sentido, pues nos remitimos nosotros a un diagnóstico nacional de salud del Ministerio de Salud Pública hecho en el año 2012 a iniciativa del, temporalmente, porque estuvo muy poco tiempo, doctor Francisco Arredondo, que tuvo esa iniciativa. Y cuando uno lee del principio al final, hasta las recomendaciones, este estudio se da cuenta que estamos mal en el tema preventivo en Guatemala. Pero qué mejor que sea usted para que en un principio nos contextualice desde el análisis que ustedes hacen, cuál es la visión, el punto de vista sobre este tema. Bueno, en este sentido, lo primero que hay que ir reconociendo, Carlos, es de que pues básicamente fue un punto bastante interesante que el primer paso que diera la administración actual, en este caso, en manos del doctor Francisco Arredondo, era poder hacer o establecer un diagnóstico que de una u otra forma determina una fotografía real de cuál es el estado del país y su situación de salud. En este sentido, pues surgía como una propuesta bastante interesante. Desafortunadamente, pues no se le dio el seguimiento del caso. Sin embargo, pues nos muestra algunos datos de interés y que están bastante actualizados. El gran problema que nosotros estamos viendo es de que Guatemala hoy por hoy está afrontando un reto, es decir, tal y como usted lo está aseverando, pues existen enfermedades que siguen matando a niños, que siguen matando a gente en Guatemala, pero y que ya no existen en otros países que tenemos muy cercanos a las nuestras. Ahora, el reto que se plantea es que nosotros hoy por hoy estamos lidiando con este tipo de enfermedades que usted manifiesta, pero además estamos lidiando con otro tipo de enfermedades que vienen de, digamos, sociedades entre comillas más avanzadas, ¿verdad? Son enfermedades que tienen un costo social y una complejidad bastante grande y que hay que ponerle atención. Entonces, justamente estamos en un punto donde no podría decirse que existe una transición epidemiológica, sino que probablemente estamos entrando en una complejización epidemiológica. Es decir, los problemas a los que actualmente nos estamos afrontando son cada vez más complejos y sobre todo más costosos. Desde el ámbito particular y el bolsillo de cada uno de los guatemaltecos que nos encontramos en este país, pero además tiene un costo social bastante grande y bastante profundo. Interesante. En ese contexto, doctor Chávez, ¿qué resulta siendo más costoso, de un costo más alto para el contribuyente y para el Estado en general? ¿La salud preventiva o la salud curativa? Pues en realidad es importante reconocer que la salud curativa al final no hay que satanizarla, ¿verdad? Es decir, los problemas de salud existen, hay pacientes enfermos y obviamente hay que darles una respuesta social a estos pacientes. Sin embargo, sí hay muchas evidencias que constatan de que a la hora de cualquier país, a la hora de establecer esfuerzos que de una u otra forma vayan orientados a esa salud preventiva en los distintos niveles que tiene la prevención de la salud, pues podría ahorrarse un costo económico bastante grande. Y eso lo estamos hablando de costo traducido en términos financieros, pero en realidad estamos hablando, no hay que perdernos en cuestiones de números y ese tipo de cosas, sino que al final son costos que se traducen en vidas perdidas que de una u otra forma pudieron haberse evitado.
Tiene usted toda la razón, doctor. Ahora, desde el punto de vista de ustedes como analistas en el tema de salud, ¿cuáles son 3 o 4 de las causas principales para la morbilidad en general en países como Guatemala? Bueno, es básicamente interesante porque justamente las enfermedades de transmisión siguen siendo, en el caso de morbilidad, pues las principales, ¿verdad? Diarreas, neumonías, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, lo interesante es lo que está ocurriendo en el caso de la mortalidad. Básicamente, cuando uno analiza los últimos estudios y las primeras causas de mortalidad, estamos viendo que las neumonías, por ejemplo, siguen en primer lugar, pero es un lugar que está vulnerado, por así decirlo, con relación a las otras causas de muerte que vienen. Resulta que tenemos dentro de ese perfil de mortalidad a los eventos cerebrovasculares como una de las causas, a los infartos agudos de miocardio como otras, a la diabetes, a la cirrosis y algo interesante, bueno, la violencia, ¿verdad? Todo esto que en los últimos años, porque no se trata de una cuestión tan coyuntural o exclusivo de este gobierno, por ejemplo, o sea, en los últimos años ha ido incrementando los casos de violencia y lesiones externas. Esas constituyen parte de las principales causas de mortalidad en este país, pero algo interesante, las neoplasias. Las neoplasias son, para que todos lo entendamos, básicamente cáncer, estamos hablando de cáncer. ¿Y por qué es que no aparece textualmente como en las primeras causas? Porque hay una clasificación bastante grande de tipos de cáncer, pero si sumáramos todos los tipos de cáncer, básicamente nos damos cuenta de que el cáncer está siendo hoy por hoy uno de los principales responsables de la muerte de los guatemaltecos en este país. Interesante, doctor. Ahora bien, dentro de los factores que contribuyen a esta falta de prevención en el tema de salud, por ejemplo, ¿qué lugar ocupa la pobreza o pobreza extrema? Ok, aquí hay que tomar en consideración algo, y esto es un punto esencial, y hablábamos sin estar al aire, de que no hay que dejar solos al ministerio, o sea, dentro del imaginario social, todos lo que hacemos es voltear a ver hacia el Ministerio de Salud y hacia el ministro y juzgarlo y decirle a ustedes el culpable, ¿verdad? Pero básicamente hay que tomar en cuenta que la salud, en general, responde y es un producto social. Es decir, si la dinámica social de un país como Guatemala tiene distintos problemas, esos problemas se van a ver traducidos al nivel de salud de su población. Eso hay que tomarlo en consideración. Y pues básicamente nosotros tenemos claridad en que existen una serie de condicionantes y determinantes que afectan el estado de salud de la población. Uno de ellos definitiva e indudablemente es la pobreza. Estamos hablando de que estamos en un país donde alrededor del 53% de la población vive en condiciones de pobreza. De ese 53%, 40% es en condiciones de pobreza y el 13% restante es en condiciones de extrema pobreza. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros escuchamos en programas como este, es un porcentaje de la pobreza y todo, pues muchas veces no tenemos como la magnitud de lo que esto significa. Y bueno, yo encontré algunos datos interesantes donde habla de que, por ejemplo, en las últimas encuestas se hablaba de pobreza a aquellas familias guatemaltecas que en el año ganan menos de 9,090 quetzales. Mientras que pobreza extrema están aquellas familias que en el año ganan menos de 4,380 quetzales. En el año, no estoy hablando en un mes, en el año. Entonces, yo estoy seguro que cuando uno ya escucha los datos de esta forma, uno puede decir cómo está sobreviviendo esta gente con ese tipo de ingresos tan reducidos. Y sobre todo cuando son probablemente familias guatemaltecas, ¿sí?, que tienen un número bastante grande de miembros dentro de su familia, ¿ya? Y con las características que hoy por hoy encontramos de familias guatemaltecas, es decir, ya no somos las mismas familias de antes, donde encontrábamos a papá, mamá y hijos en un plano muy feliz y tranquilo. O sea, las familias ahorita están sostenidas muchas veces por abuelas,
porque los otros, o porque mataron a sus hijos o cabezas de familia, o porque ellos lo abandonaron a su familia, etcétera, están formadas o encabezadas por mamás solteras, ¿verdad? Que tienen que ver cómo sobreviven y cómo hacen para que en ese país, desafortunadamente, sus hijos puedan tener algún tipo de oportunidad. El tema de la educación, por ejemplo, ¿cómo incide en la falta de prevención de las enfermedades? Pues incide en múltiples aristas. Desafortunadamente, parte de los datos que nos vamos encontrando es que todavía encontramos que el 34% de la población es analfabeta. Sí, entonces, cuando nosotros venimos así, pues básicamente la educación, el grado de educación que tienen las familias, pues de una u otra forma puede incidir en el grado de comprensión de la importancia de poder tener ciertos estilos de vida, ¿verdad? Que de una u otra forma puedan reducir el riesgo a tener alguna determinada enfermedad. ¿Ya? Eso estamos hablando de la prevención primaria, pero también existe otra prevención. Ya cuando la enfermedad está instaurada, ¿verdad? El asunto educativo de una madre que no pueda entender cómo hacer para que no contribuir a que la enfermedad siga avanzando, ¿verdad? Del hijo, del esposo, de ella misma, siga avanzando a estadios mucho más complicados que puedan llegar a desencadenar una muerte. ¿Sí? Entonces, definitivamente el asunto educativo en este país está completamente ligado a la cuestión de salud, y son dos, a mi criterio, dos ámbitos que a nivel nacional tienen que ser innegociables. Es decir, yo creo que los políticos en este momento deberían de tomar conciencia de la importancia que tiene la salud y la educación para países como el nuestro, ¿verdad? Y poder negociar todo lo que quieran, menos temas importantes como lo que constituyen la salud y la educación en este país. Interesante, doctor, y precisamente en estos días es uno de los temas principales de los medios de comunicación y a nivel social es sobre la visita que el presidente Otto Pérez hace al Hospital Roosevelt, donde pues se desvelan muchas de las carencias que se tienen en temas de salud. Por ejemplo, enfermos que estaban recluidos en el Hospital Roosevelt, y eso lo minimizó el presidente, no se explica uno por qué razón, indicaban que tienen que comprar su agua para poder tomar los medicamentos que les recetan los médicos, algo que pues no debería pasar en Guatemala, ¿verdad? Pero ¿qué incidencia tiene, por ejemplo, el agua potable en países como el nuestro para la transmisión de muchas enfermedades que podrían prevenirse, pero por no tener esa cultura de prevención, pues se esparcen en todas las regiones del país? El 70% de la población tiene acceso al agua. Es decir, que existe todavía un 30% de población que no tiene acceso a esto. Básicamente, el agua es vital para el funcionamiento de nuestro organismo. El agua es vital, y el gran problema que tenemos es de que, aunque exista ese acceso, pues un porcentaje bastante considerable de fuentes de agua están contaminados. Entonces, justamente esto lo que hace es incidir negativamente en el estado de salud de cualquiera, porque básicamente está consumiendo agua contaminada, ¿ya? Y aunque existen mecanismos como la cloración del agua, existen mecanismos como el hervir el agua, existen mecanismos como el método Soris, donde se pone en envases plásticos y se hace calentar con luz solar, etcétera, son mecanismos que muchas veces no son practicados por la población, porque definitivamente existe algún tipo de déficit educativo en esta población, ¿ya? Entonces, todo es parte de un círculo. El agua es una cuestión importantísima. No, imagínense a la mamá que tiene que cocinarle a toda la familia y no tenga la cultura de lavarse las manos, por ejemplo, o no tenga las posibilidades de lavarse las manos como idealmente quisiéramos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace después de cambiar a su bebé más pequeño? Pensando que probablemente por ser pequeño no contamina y no hace daño las heces que él pueda estar haciendo, y no tiene ningún problema en poder venir y cocinarle, por ejemplo, al resto de la familia, ¿ya? Ese es básicamente, eso es parte de las aristas y de las formas en las que el agua de una u otra forma puede ir afectando también el asunto del estado de salud de cualquier persona o de cualquier familia. Interesante. Ahora, desde el punto de vista suyo como analista en el tema de salud, doctor, ¿considera que las cosas que se están haciendo precisamente en el tema de prevención
vayan por la vía correcta, porque incluso es de mencionar que dentro de la firma de los acuerdos de paz, este instrumento legal que era una hoja de ruta en tema de salud, educación, economía, seguridad y tantas cosas más, pues estaba bien delineado que era lo que tenía que hacerse para prevenir en la salud del guatemalteco. Sí, yo creo que el principal problema que hemos tenido es precisamente que todo se hace centralizado, es decir, la salud se le deja al ministerio, pero cuando nos damos cuenta de todas estas condicionantes y determinantes, definitivamente es todo el Estado el que tiene que dar una respuesta coordinada, ¿verdad?, para solventar los problemas y reducir el riesgo a enfermarse de la población. Vamos a ir a una pausa y continuamos con el punto de vista de hoy. Vamos a continuar con el punto de vista de hoy. Estamos conversando sobre un tema muy interesante para todos los guatemaltecos y es precisamente sobre la salud en Guatemala, que es curativa y no preventiva. Y para conocer el punto de vista está con nosotros el doctor Adrián Chávez, analista en el área de salud del INUSAC, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Doctor, qué interesante lo que nos ha manifestado usted, y hay que reconocer que la misma Constitución Política de la República, en uno de sus principios dogmáticos, indica que la salud es un derecho de todos los guatemaltecos. En ese sentido, ¿considera usted que obviamente los derechos son para todos, ¿verdad?, al igual que las obligaciones, pero que este derecho es para todos en el sentido que cubra todo el territorio nacional? Bueno, aquí ahorita se tocó un punto fundamental y que es importante tomarlo en consideración. La Constitución Política de la República y de hecho todo el marco legal define la salud como un derecho, como un bien público y como una obligación de Estado. Cuando nosotros podemos ver la realidad de la población y su situación de salud, vemos que la salud como ese derecho pues está vulnerado completamente. Es decir, no es una realidad en países como el nuestro, ¿sí? Sobre todo en un país donde existen tantas exclusiones sociales y en un país donde existen tantas desigualdades, o sea, las condiciones no son las mismas para los que estamos aquí dentro de la capital a los que estamos en alguna aldea de un departamento tan cercano como Chimaltenango, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, la cuestión de formación, cualquiera de nosotros va a un centro de salud, tiene el privilegio y la oportunidad de ser atendido por un médico, por decirlo así, ¿sí? Un médico que tuvo un entrenamiento bastante arduo, un entrenamiento que por lo menos rebasó los 7 años, 6 años, 7 años para su formación, y que tiene algún tipo de experiencia ya en atención de los pacientes. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas que están dentro de una comunidad, en el área rural? Normalmente, si bien les va, son atendidos por un auxiliar de enfermería. ¿Y qué pasa con el auxiliar de enfermería? Y cualquiera puede decir, sí, pero es que como no hay médicos y como no hay dinero, pues tienen que sobrevivir con auxiliares de enfermería. ¿Pero qué pasa con auxiliar de enfermería? Pues evidentemente el auxiliar de enfermería ha hecho cosas increíbles en el país. Básicamente es el responsable de la atención de mucha gente, ¿verdad? De una gran cantidad de población a nivel nacional, y ha hecho una labor increíble, histórica. Ahora, ¿pero qué es lo que ha estado pasando actualmente? Tenemos, por ejemplo, que muchas auxiliares de enfermería de una u otra forma no están recibiendo la cantidad de formación necesaria para poder proveer de un tipo de servicio, ¿ya? Y entonces estamos viendo de que muchas veces en un afán de poder extender la cobertura, por así decirlo, pues el Ministerio de Salud ha tomado algunas decisiones en las que ha preferido, por ejemplo, acortar el tiempo de formación de estos auxiliares. Hay que tomar en cuenta, y para que todos que están escuchando tengan una idea, un auxiliar de enfermería tiene un perfil académico, ¿verdad?, que no rebasa el 3er año de básicos, ¿verdad? Cuando es sometido a un programa de entrenamiento para formarse como auxiliar de enfermería, pues inicialmente este programa pues tenía una duración de 12 meses. Fue acortado 9 meses y ahora, con el afán de poder
tener algún tipo de presencia, pues se ha reducido este programa a 7 meses en cuanto a su formación. Se busca la cantidad y no la calidad. Exactamente, entonces hay una vulneración y cualquiera, pues podríamos bien preguntarnos por qué los que están dentro de la capital o dentro de un casco urbano tienen ese privilegio de ser atendidos por alguien que tiene algún tipo de formación mucho más compleja o más desarrollada, y por qué otras personas que por el simple hecho de vivir en condiciones pues rurales o están excluidos, y sobre todo se les veda ese privilegio de poder ser tratado como igual. ¿Ya? Esa es una pequeña estampa de lo que nos podría representar las grandes inequidades que existen en salud en este país. Interesante, doctor. Ya que toca usted el tema de los profesionales de la salud, dentro de este diagnóstico que leímos se indica que no están egresando suficientes profesionales de la salud de las universidades. Y en este sentido, los que salen generalmente no se animan a ir a trabajar al área rural. Hay que reconocer que únicamente porque es en el EPS, que es obligatorio, van a regiones recónditas del país, pero generalmente todo el tema de medicina se limita, se circunscribe a lo que es el departamento de Guatemala. Exactamente. Usted ahorita mencionó uno de los programas muy exitosos y que en este caso también fue promovido tanto por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y por la misma Universidad de San Carlos de Guatemala, que es el ejercicio profesional supervisado. En este caso, los famosos EPS, cuando alguien que está dentro de una universidad, como la Universidad de San Carlos, está culminando su carrera, pues tiene que ir a este tipo de comunidades a dar sus servicios profesionales por un lapso de 6 meses. Ese programa, pues afortunadamente continuó, por así decirlo, en el ámbito de posgrado, es decir, en los pensos de formación para personas que se están especializando. También existe un EPS ahí y de una u otra forma obliga a las personas que se están graduando de ginecobstetras, de pediatras, de anestesiólogos, poder ir a prestar sus servicios a alguno de los hospitales que está ubicado en los departamentos del interior de la República. Ese es un programa bastante exitoso, pero digamos aquí hay una cuestión bastante que hay que ir analizando. ¿Por qué pasa lo que usted está refiriendo? ¿Por qué no existe esa posibilidad de que el profesional venga y decida ir a prestar sus servicios profesionales al interior de la República o a alguna comunidad rural, etcétera? Pues precisamente porque existe una deficiencia en los incentivos que pueda dar el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para garantizar algún tipo de trabajo digno o algunas condiciones que pueda decir que cualquier profesional diga, bueno, voy a dejar mi familia aquí o me la voy a llevar, pero va a valer la pena porque hay algún tipo de retribución o un incentivo que me dice que me va a dar algún tipo de seguridad, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No existe ese plan de incentivos, desafortunadamente. ¿Ya? Y resulta que el profesional, pues lo que hace es cumplir con su obligación de estar en los distintos departamentos, pero rápido busca regresarse a la capital. Eso es lo que en realidad está pasando. Pero dejemos a un lado eso, o sea, dejemos que no exista un plan de incentivos. Muchas veces el trabajador de salud, hay que reconocerlo, sea médico, sea enfermero, se expone a que si es primera vez que es contratado por una entidad como el ministerio, tiene que esperar de 3 a 4 meses para que le paguen. Segundo, la mayoría no tiene, aunque eso de repente pueda ir cambiando un poco mientras se vaya implementando el pacto colectivo, la mayoría de personas trabajadores no tienen estabilidad laboral, es decir, están por contrato. ¿Eso qué es lo que le genera? Le quita el derecho a cualquier tipo de digamos, beneficios como es el seguro social, por así decirlo, o el bono 14, etcétera, pero además no les da estabilidad laboral, es decir, ellos saben de que hoy tienen trabajo y que mañana, por cualquier decisión, pueden decir, miren, ya no lo queremos y aquí termina la relación laboral. Digamos, eso es como cosas que hay que considerar, pero aparte por ejemplo, el trabajador en salud es el peor pagado a nivel regional.
Entonces, son muchas como las dificultades o los tropiezos que de una u otra forma hacen de que el profesional en salud pues no muestre mayor interés en poder formar parte de las filas de una institución como el Ministerio de Salud Pública. Y lo otro es que de repente pasan hasta 4 meses y ni siquiera han firmado contrato por cuestiones administrativas. Entonces, eso obviamente desestimula, digamos así, el poder trabajar. Y lo otro es que ya cuando están trabajando, de repente no cuentan con los insumos necesarios para poder ejercer su trabajo con calidad, e igual están expuestos a cualquier demanda. ¿Ya? Ahora, regresando, eso es en la cuestión como profesional o lo que el trabajador en salud se enfrenta día a día. Pero regresando a ese déficit, aparte de eso, hay que reconocer que las propias universidades, por ejemplo, ahorita a nivel nacional, antes solo estaba la San Carlos, después estaba la Marroquín formando médicos, ahora ya existen otras universidades también, alrededor de 5 universidades a nivel nacional, pero muchas veces estas enfermedades están formando un tipo de personal o de profesional que tiene una concepción completamente biomédica de la salud, completamente curativa de la salud, y que tienen esa cuestión de que una diarrea es causada por una bacteria y se cura quitando la bacteria, ¿ya? Y no importa si el niño llega por la misma causa 1, 2 o 3 veces a su propio consultorio, ¿verdad? Pero además hay una cuestión ahí, desafortunadamente vivimos en un sistema globalizado, en un sistema donde también la salud carece de esa visión de derecho y se le da una connotación como un poco más mercantil, ¿verdad? Es decir, pues de algo tengo que vivir y tengo que cobrar lo que me merezco cobrar, ¿verdad? Entonces, son como bastantes cuestiones, pero justamente cuando uno mira la cantidad de profesionales que llegan a las comunidades, pues resulta que son profesionales que tampoco saben hablar el idioma de las comunidades, ¿ya? Y cuando hablamos y esto es importante porque hay que reconocer y estar orgullosos de que somos un país pluricultural, multilingüe, ¿verdad? Y como tal, pues tenemos que conservar eso y no esperar que nuestra población venga y aprenda a hablar español, sino que también conservar esas riquezas culturales que tenemos y buscar las maneras en las cuales podamos dar a través de la red de servicios un servicio aceptable y pertinente culturalmente, ¿ya? Entonces resulta que muchos de los profesionales salen, pues no hablan absolutamente nada del idioma local y se tienen que apoyar por la traducción de terceros, y eso obviamente pues dificulta la empatía y la relación directa entre el proveedor de servicios y la propia población. Pero vea, doctor, qué análisis más completo el que nos ha hecho, y realmente algunos se estarán preguntando obviamente con ese tema de los salarios que tienen los médicos, y yo tengo muchos conocidos médicos que cuando le dicen a uno cuánto gana, uno no lo cree, y cuando le entregan el formulario de pago de los hospitales nacionales dice uno, la gran diabla, ganan poco, ¿verdad? Y los turnos que hacen y la responsabilidad, como usted dice, de que puedan ser sujetos de algún juicio por mala práctica médica. Pero incluso otro de los riesgos grandes, alguien dirá, pues si no hacen un juramento hipocrático, pues, ¿verdad? Pero tampoco, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, para que tengan una idea y parte de algunos cálculos que se hacen es que un profesional que estudió entre 6 y 7 años para convertirse en médico y después ingresa al programa de posgrado, tiene que estudiar 3 años más o 4 años, dependiendo del posgrado que escoja, y tiene que ir a un año de EPS obligatorio, pues estamos hablando de una carrera de por lo menos unos 13 años promedio, ¿verdad? Unos 13 años en los que de una u otra forma esta persona pues ya sale con una edad bastante avanzada, digámoslo así, a ingresar en la dinámica económica, y que tiene que venir y empezar a construir su casa, empezar a construir un montón de situaciones, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos, este esfuerzo muchas veces cuando uno mira la tabla de compensación económica o de salarios, pues dice, por 4 horas vas a recibir 4,000 quetzales,
¿ya? Entonces, se dice de que hay un dicho por ahí que habla de que mis colegas que los médicos son rateros, pero no rateros por lo que todos podríamos creer, sino que rateros en función de que estoy un rato trabajando aquí, un rato trabajando en el hospital privado, un rato trabajando en mi clínica y veo cómo hago para poder ir sobreviviendo, ¿verdad? Es parte de las cosas que también se dan. Interesante, doctor. Y también hay que ver que tenemos poca cultura de salud en Guatemala, precisamente por lo que usted dice. En muchas regiones del país, y los oyentes pues lo han de creer porque uno lo ha experimentado, mucha de nuestra gente tiene temor de ver a un médico, de verlo con su bata blanca, impecablemente vestido para atenderlos, y ese temor les hace muchas veces no llegar a los centros de salud, a los consultorios, lo que provoca que enfermedades que podrían haber sido curadas con una sola consulta, pues resulten siendo muertes para las estadísticas nacionales. El gran problema es que no solo la bata es lo que da el temor, ¿verdad? Es decir, muchas veces el trato que reciben las poblaciones no es quizás el adecuado, y es por una cuestión como de falta de tolerancia hacia el que piensa distinto. Hay que tomar en consideración de que dentro de los 4 pueblos que se hablan ahora, Maya, Garífuna, Xinca y Ladino, bueno, el Maya, por ejemplo, tiene alrededor de 23 comunidades lingüísticas. Cada una tiene pues distintas creencias o una cosmovisión distinta en relación a la salud, por ejemplo. Entonces, para alguien que termina digamos, su carrera como médico, puede venir y parecerle extraño, sin fundamento, descalificar muy fácilmente muchas de las creencias que se tiene, que las mismas comunidades tienen. Pero hay que tomar en consideración de que además del sistema tradicional que conocemos, sistema público, privado, ministerio, etcétera, existe un sistema de proveedores que han sobrevivido por miles de años en este país, ¿ya? Y básicamente es un sistema al que hay que prestarle la atención adecuada y sobre todo darle el espacio que se merece, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Estamos conversando con el doctor Adrián Chávez, analista en el tema de salud de IPNUSAC, en relación a la salud en Guatemala, sobre si es curativa y no preventiva y el por qué. Doctor, un tema interesante en esta temática que tenemos el día de hoy es sobre el tema presupuestario. En ese sentido, ¿qué incidencia puede tener en la prevención o curación de las enfermedades? Bueno, ahí hay que tomar en consideración algo. Primero, somos un país que tiene del Producto Interno Bruto el gasto que se le público, que se le asigna al sistema público de salud, en este caso al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, representa el 1.2%. Es decir, que esos 5.111 millones que hoy por hoy constituyen el presupuesto del ministerio, pues únicamente representan el 1.7%, 1.2%, perdón. Ahora, el gran problema que existe en este país es de que el 7% del Producto Interno Bruto está relacionado a gastos de salud. Entonces, cuando uno hace esa resta del 7 menos el 1.2%, pues nos damos cuenta esa gran brecha que está costeando cada uno de los guatemaltecos con el gasto en bolsillo, ¿verdad? Eso es como un punto importante, pero digamos, muchas veces nosotros todo el problema se lo echamos a que no hay dinero, ¿sí? Desafortunadamente en este país muchas cosas pasan no por la falta de dinero, de recursos, sino que la falta de voluntad, pero no solo de voluntad, sino que decisión política de hacer las cosas. Eso es como algo que hay que tomar en cuenta. Y en este sentido, pues una cosa es que tengamos la menor cantidad de recursos asignados a la salud a nivel regional, pero otra cosa es que el poco dinero que tengamos lo estemos distribuyendo quizás no de la mejor forma. Cuando uno analiza el presupuesto que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se da cuenta que de esos 5.111 millones, alrededor de 3.200 millones son los que están realmente orientados a la prestación de servicios, ¿sí? Cuando uno analiza eso, pues resulta que la mayor cantidad de recursos está asignado
a la red hospitalaria. Cuando uno analiza esa proporción de recurso financiero que está asignado a la red hospitalaria, estamos hablando de una red hospitalaria que representa alrededor de 44 hospitales, digamos, 45 hospitales. ¿Sí? Pero cuando uno analiza, resulta que un tercio de esos recursos está siendo absorbido por 2 hospitales únicamente, que es el Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios. Entonces, es interesante ver que a pesar de que el presidente cotidianamente llega a estas hospitales, estas instituciones, pues se encuentra con que existen muchas dificultades en los hospitales que tienen la mayor cantidad de recursos, ¿ya? Bueno, pero cuando uno analiza, por ejemplo, el restante, digamos, resulta que más o menos 1.000 de esos 3.000 millones, 1.100 millones son los que están orientados a las direcciones de área de salud. O sea, un tercio está orientado a las direcciones de área de salud. ¿Y por qué les hablo de todo esto? Pues básicamente son las direcciones de área de salud las que tienen como misión pues la salud preventiva y la promoción de la salud en este país. Entonces, miramos de que la cantidad de recursos con los que cuenta el ministerio y que se está invirtiendo públicamente para la cuestión de la promoción de la salud en realidad es reducida. De 5.111 millones, estamos hablando de alrededor de 1.100 millones para las direcciones de área de salud. Pero cuando somos un poquito más curiosos, nos damos cuenta que la mayor cantidad de estos recursos están orientadas a reducción de la desnutrición y la reducción de la mortalidad materna infantil. Pero ¿qué es lo que pasa esto? ¿Qué significa esto? Si nosotros somos un poquito curiosos y analizamos que en función de las causas de mortalidad, por ejemplo, qué es lo que la respuesta social que se está dando, nos damos cuenta que la respuesta está focalizada a esta población materna infantil. Y nos damos cuenta que no existe ni una sola respuesta a las enfermedades que nos están matando en este país. Neoplasias, diabetes, ¿ya? Infartos agudos de miocardio y todo lo que de lo que habíamos hablado. Entonces, no hay una respuesta social. Al no haber una respuesta pública, ¿sí?, lo que nos queda a nosotros como guatemaltecas es a buscar la respuesta en el sector privado. Pero esto es importante porque en el sector privado se pierde la lógica, es decir, ya la salud ya no es un derecho, sino que la salud es un bien que se compra, ¿sí? Es otra lógica completamente distinta, y esto en países como el nuestro, donde ya vimos que el 51%, 53% de la población vive en condiciones de pobreza, esto puede tener consecuencias trágicas, ¿ya? Entonces miramos, por eso es importante ver, por ejemplo, la aparición de muchas fundaciones que históricamente han cumplido con la función del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no ha tenido la capacidad de ejercer esa función, ¿ya? Y miramos, por ejemplo, cada año, voy a tocar un tema quizás un poquito sensible, ¿verdad? Pero miramos cada año, por ejemplo, realizarse la Teletón, ¿verdad? Y miramos cómo una cantidad de recursos pues son orientados por el bolsillo de los guatemaltecos a beneficiar una causa como la Teletón. Pero cuando hablamos de la Teletón estamos viendo una entidad que está dando respuesta a un fenómeno que el Estado no ha tenido la capacidad de dar, que es el fenómeno de la discapacidad. Según una última encuesta de discapacidad, se habla que alrededor de 2 millones de guatemaltecos son los que estamos afectados directo o indirectamente por discapacidad. Recuérdense que la discapacidad, con una persona que sea parte de nuestra familia y tenga esa discapacidad, nos está afectando a todos, directo o indirectamente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta social que tienen problemas como la discapacidad por parte del Estado? En realidad muy limitado. Déjenme decirles que, por ejemplo, en niños
En el caso de niños, que es lo que más atienden organizaciones como esta, pues resulta que el Estado tiene entre su red hospitalaria algunos departamentos de rehabilitación con los recursos muy mínimos y escasos. Y solo tiene un hospital especializado, que es el Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación, que está ubicado en la zona 11, con una capacidad pues también limitada para dar respuesta a esto. Y por eso es que fundaciones como estas han ido creciendo a nivel nacional. Tienen más de 40 entidades donde pueden prestar esta atención, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, desafortunadamente, pues todo tiene que ser sostenible. Y aunque cada una de las terapias pueda costar 20, 25 quetzales, y que de repente muchos digamos, no es mucho, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si solo ganamos 9,000 quetzales al año? Muy probablemente esos 25 quetzales están representando un costo bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no tengo recurso económico para hacerlo, dejo de llevar a rehabilitación a mis hijos. Y eso es incongruente con el derecho a la salud que tenemos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que la situación es una situación bastante delicada. Nosotros miramos de que es curioso, porque la mayor cantidad de causas que están matando a la población guatemalteca, ya la he dicho 2 o 3 veces en el transcurso del programa, pues tienen su respuesta no en las entidades gubernamentales o estatales, sino que en fundaciones, ¿sí? Por ejemplo, el cáncer, y sin hacer publicidad, pero desafortunadamente el cáncer es detectado muchas veces, la mayoría de veces desafortunadamente en forma tardía por el Sistema Público de Salud, y es referido al INCAN. En el INCAN se hace algún tipo de estudio socioeconómico, pero tarde o temprano esta persona, para recibir tratamiento, tiene que proveer de recursos económicos. Todos pensamos que el INCAN es del Estado, es un hospital nacional, pero eso no es así. El INCAN está siendo administrado por la Liga Nacional contra el Cáncer, ¿verdad? Y para su funcionamiento, el aporte que da el Ministerio de Salud, pues normalmente sirve para el pago de recurso humano. Pero ahí hay que tomar en consideración insumos, equipos, medicamentos, etcétera, que son pagados con lo que el paciente da. Entonces vuelvo a repetir, eso estaría bien si no viviéramos en un país con las condiciones de pobreza que tenemos, ¿ya? Y entonces, pues básicamente la posibilidad de sobrevivir con algún tipo de enfermedad de este tipo, pues es bastante reducido en este país para la mayoría de la población. Lamentable, preocupante y sombrío el panorama que nos plantea, doctor Chávez. Ahora, dentro de las recomendaciones, ¿qué podría hacerse independientemente de la voluntad política, independientemente del presupuesto, que también es fundamental, por supuesto, y que no debería ser de 5.111 millones al año, sino triplicarse inclusive, ¿verdad? Justamente hay muchas cuestiones que se pueden hacer. Primero, el tener la conciencia y de que la salud es un derecho, o sea, nadie nos la está... Y que nadie puede mercantilizar con nuestra salud, puede comercializar nuestra salud. Tenemos derecho y tenemos que apropiarnos de ese derecho como guatemaltecos y como guatemaltecas. Segundo, dentro del marco legal, por ejemplo, hay algunas iniciativas que están guardadas o engavetadas, la 4216, su fortalecimiento de la atención en salud y financiamiento de la salud, pues resulta que es una iniciativa de ley que tiene tres cuestiones. Primero, el fortalecimiento del rol rector del ministerio. Segundo, la propuesta de readecuar, digamos, la mala distribución que se le está haciendo a ese propuesto. Y tercer componente, un incremento progresivo, ¿verdad?, del presupuesto de salud, ¿verdad?, hasta llegar por lo menos a representar un 3% del Producto Interno Bruto. O sea, eso significa en 10 años duplicar lo que estamos asignando hoy. Y son 10 años, son muy cascotas las que se pueden dar, pero desafortunadamente, pues el contexto político en el que nos encontramos hacen de que esta ley no pueda irse ni siquiera o tratar de promoverse, porque obviamente las condiciones en el organismo legislativo no dan para poder ir promoviendo esta ley bajo estas circunstancias, ¿ya? Lo otro es de que sí hay que tomar en consideración de que hay una cuestión de autocuidado, ¿verdad?, que los guatemaltecos tenemos que
que también ir asumiendo alguna responsabilidad sobre nuestro propio estado de salud. Es importante que vayamos modificando nuestros estilos de vida de una u otra forma, porque tengamos la certeza de que si nos llega a dar algún tipo de enfermedades de estas, pues no solo estamos sacrificando nuestras condiciones de vida, sino que la situación de salud de nuestra y de bienestar de nuestra propia familia, ¿verdad? Hay que tomar en consideración, por ejemplo, de que de toda la población que económicamente activa que tenemos, pues se calcula que alrededor del 75% vive o trabaja en condiciones de informalidad. Esto quiere decir que no tiene seguridad social. Y bajo este sentido, si cualquiera de nosotros que estamos probablemente trabajando en condiciones de informalidad nos digamos enfermar o faltar un día, pues esto va a tener efectos desastrosos para el bienestar propio y para el bienestar de nuestra propia familia. Entonces, parte de lo que hay que ir haciendo es asumiendo esta responsabilidad de autocuidado. Lo otro que es importante es que el Ministerio de Salud, por ejemplo, como entidad rectora de la salud en este país, pueda establecer una coordinación sectorial, pero además de sectorial, una coordinación intersectorial. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno analiza, por ejemplo, las principales causas de emergencias que se atienden en los hospitales, ¿qué es lo que mira? Lesiones por armas de fuego, violencia, ¿ya? Accidentes automovilísticos, ¿verdad? Quemados o enfermedades diarreicas y neumonías, etcétera. Esas son como las primeras causas de atención en las emergencias. Pero ¿qué pasaría si el Ministerio de Salud Pública estableciera una relación, por ejemplo, con la Policía Nacional Civil y el programa de prevención de la violencia y el delito, ¿ya? ¿O qué pasaría si estableciera algún tipo de coordinación con las municipalidades y con las distintas policías de tránsito para asegurar que la población no maneje hablando por teléfono o se ponga su cinturón pues como tiene que ponérselo, o que lleve su vehículo a controles cotidianos, especialmente si se trata de un vehículo de uso público, por ejemplo, ¿ya? Muy probablemente la cantidad de accidentes podrían ir disminuyendo, ¿ya? Y en este sentido, pues valdría la pena que el Ministerio de Salud vaya explorando esto. Y aquí hago quiero tocar un tema importante. La otra forma de prevenir las enfermedades en este país, ¿sí?, y promover la salud, es la cuestión de la aplicación de la ley, ¿sí? Ese es el otro vínculo, el otro método para prevenir enfermedades o para proteger la salud de la población. Y hay que tomar en consideración que el Estado tiene el deber en la protección de la salud de la población, y ese mecanismo es hacer cumplir las leyes vigentes, ¿verdad? Para que si se tiene un expendio de comida, pues tener la licencia sanitaria y todos los cuidados del caso, y si se está haciendo cualquier cuestión en particular, cualquier actividad en particular, poder hacerlo bajo los parámetros que la ley establece. Interesante, doctor, pues no sé usted cuánto le agradecemos los valiosos puntos de vista sobre el tema del día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted que nos escucha también les gracias por su atención, la invitación muy cordial como siempre para otro punto de vista mañana cuando sean las 8:30 y de nuevo enfoquemos un tema de nuestra actualidad.